Ok, muy bien, ya aquí estamos grabando. Voy a presentarme primero. Mi nombre es Diego Chacón. Yo voy a ser el tutor de ustedes para este curso de demografía. Entonces, vamos a tratar de que las tutorías las vamos a seguir haciendo en la semana de tutoría en este mismo horario a través de esta plataforma. Pueden ingresar a través sea del equipo en el Teams o bien a través del enlace que se les coloca en la plataforma. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a iniciar con la tutoría. Voy a nada más a desconectar la cámara eh, para efectos de mejorar la red y que sea más fluido. Cualquier cosa, como voy a estar presentando, me interrumpen si tienen alguna duda, porque no voy a poder ver las manos. Entonces, nada más encienden el micrófono, me interrumpen y ahí abordamos cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a arrancar con algunos aspectos en el tema demográfico y vamos a iniciar con algunos conceptos, ¿verdad? La verdad es que los estudios demográficos tienen muchos enfoques y tienen una importancia muy elevada en el sentido de que van muy enfocados no solo a nivel de población, sino que además lo que hacen es describir comportamientos poblacionales, incluso a nivel de estructuras, a nivel de territorios, desde un ámbito social, político, de salud, entre otras áreas, ¿verdad? Que son de cobertura por parte de los estudios demográficos. En lo que esto respecta, pues hay varios análisis que se pueden hacer. Hay lo que se llaman análisis de cohorte, ¿verdad? Que esto tiene que ver con, em, por ejemplo, un cohorte por edad, es decir, que hagamos un estudio por grupos de edades. Pueden haber cohortes por sexo, ¿verdad? En el que identifiquemos hombres o mujeres, en el que también podamos hacer cohortes por ciertas características, como por ejemplo a nivel provinciales, etcétera. Y siempre los estudios demográficos se van a basar en un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, los análisis siempre se van a enfocar en un momento dado en el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente lo que se trata es de describir o identificar características de la población en un momento dado, ¿verdad? Para luego, si fuese el interés, posteriormente volver a hacer una evaluación con las nuevas características o el nuevo contexto y pues comparar si han existido cambios o las cosas se mantienen igual o si se ha evolucionado en algún aspecto o más bien hemos presentado algún tipo de retroceso. Entonces, básicamente eso es como la gran importancia, ¿verdad?, que tienen los estudios demográficos. Vamos a ver que esto abarca muchos escenarios, tiene una cobertura bastante grande y a partir de eso, pues, es que esta área toma bastante importancia. Con respecto a lo que es la materia del curso, a mí me gusta mucho como darles herramientas para que ustedes puedan trabajar análisis de tipo demográfico. Y tenemos dos opciones, como la demografía utiliza muchos indicadores, no tiene o pierde sentido práctico y a nivel ya cuando ustedes estén en el ambiente profesional, carece de sentido pues que nos aprendamos todas las fórmulas si no las entendemos. Y uno de los aspectos es que el problema de aprenderse fórmulas de memoria es que son muchas, ¿verdad? Entonces no siempre nos vamos a acordar de todas. Y además que hay una infinidad de indicadores que podemos utilizar para hacer análisis. Entonces, lo que vamos a hacerlo diferente. Vamos a entender los distintos tipos de mediciones que hay y a partir de esas mediciones las vamos a aplicar en cualquiera de los ámbitos. Entonces,
vamos a entender, por ejemplo, 3 tipos de medidas que hacemos. Y si logramos entender el fondo de esas 3 medidas, vamos a poder comprender un montón de indicadores y vamos a poder generar un montón de indicadores a partir de entender 3 cosas. Entonces es mejor lograr entender esas 3 cositas a no aprendernos una infinidad de fórmulas. Entonces, cuando uno empieza con los estudios demográficos, uno de los indicadores que más utilizamos es lo que se conoce como razones. Básicamente, ¿qué es lo que hacen las razones? Las razones es una medición relativa que lo que me hace es comparar 2 poblaciones distintas, ¿verdad? Yo tengo una población A y una población B. Estas 2 poblaciones, como les digo, no tienen que ver una con la otra. Por ejemplo, yo puedo tener una población A que sean hombres y una población B que sean mujeres. O por ejemplo, puedo tener una población A que sean personas solteras, una población B que sean personas casadas, ¿verdad? Una persona no va a ser soltera y casada a la vez. Yo puedo tener una persona o una población que sea de la provincia de San José y puedo tener una población que sea de la provincia de Heredia, pero una persona no va a residir en ambas provincias a la vez. Entonces, a eso nos referimos con que las razones lo que hace es establecer una relación entre 2 poblaciones que son completamente distintas. Y lo que voy a hacer es simplemente decir cuánto se relaciona una de las poblaciones respecto a la otra. Entonces, básicamente eso es como lo que hacen las razones. Y entonces, para poder calcular una razón, lo que hacemos es simplemente dividir la cantidad de ambas poblaciones. Entonces, yo voy a identificar una población A y una población B, que puede ser hombres o mujeres. Las razones, como les decía, al ser una relación que se establece entre 2 tipos de poblaciones, siempre, y aquí les doy un consejo, ¿verdad? Lo que llaman tips, uno de los aspectos para saber quién va en el numerador y quién va en el denominador es, por ejemplo, si estamos ante una razón de sexo, el nombre de la razón es el que me dice cuál población va en el numerador. Entonces, por ejemplo, razón de A quiere decir que A va en el numerador. Si estamos ante una razón de sexo, por ejemplo, si yo digo razón de masculinidad, una razón de sexo es digamos, el relacionar las 2 poblaciones, hombres y mujeres. Entonces, si yo digo la razón de masculinidad, masculinidad refiere a hombres, entonces hombres iría en el numerador y mujeres iría en el denominador. Si yo digo razón de feminidad, significa que mujeres van en el numerador y hombres irían en el denominador. Entonces, reitero, el nombre de la razón me indica cuál es la población que va arriba, el que va en el numerador. Por tanto, la otra va en el denominador. Entonces, lo que hago es únicamente dividir ambas poblaciones y eso me da un resultado. Ahora bien, en el caso de las razones, no es simplemente venir y decir la razón de, por ejemplo, masculinidad es 3. Eso no tiene sentido alguno, mucho menos en demografía, cuando les expliqué anteriormente de que la demografía siempre tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Entonces, todas las interpretaciones que en adelante vamos a hacer, tenemos que enmarcarlas en tiempo y espacio. Entonces, si la razón de masculinidad nos dio 3, por ejemplo, bueno, vamos a decir qué significa ese 3, qué significa y en qué periodo y dónde, ¿verdad? Es muy importante definir el dónde y el cuándo se está dando ese resultado. Entonces, para poder interpretar una razón, lo que hacemos es dividir ambas poblaciones, eso me da un resultado. Y vean que la interpretación lo que me dice es que existen lo que me dio el resultado C de A por cada B, es decir, lo que me dio aquí por cada de cada A o de A por cada B. Vean que al final es como gráficamente como una interpretación en C, ¿verdad? Entonces, existen cierta cantidad de elementos de A,
si fueran hombres, cierta cantidad, 3 hombres por cada, en este caso, mujer. Es en Costa Rica en el año tal, por ejemplo. Entonces ven que estoy enmarcando tiempo y espacio. Vamos a ver este ejemplo. Nada más voy a borrar aquí. Veámoslo en este. Por ejemplo, tengo aquí razón de masculinidad, ¿verdad? Entonces, razón de masculinidad lo que me quiere decir es la razón de hombres y mujeres. Entonces, como me dice razón de masculinidad, y me dicen que mujeres hay 200 y que hombres hay 50. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para plantear la razón de masculinidad? Significa entonces que como me dice masculinidad, me está diciendo que los hombres irían en el numerador y las mujeres irían en el denominador. ¿Cuáles son las dos poblaciones que estoy comparando? Hombre y mujer. Entonces, como ya yo sé que los hombres van en el numerador y las mujeres en el denominador, lo que hago es únicamente sustituir los valores. ¿Cuántos hombres tengo? 50. ¿Cuántas mujeres tengo? 200. Entonces lo que hago es dividir 50 entre 200 y eso me da 0,25. Entonces, vamos a interpretarlo, como les dije, como si fuera una C, que voy a tener justamente lo que dice aquí, 0,25 hombres, es decir, 0,25 lo que tengo en el numerador, por cada mujer. 0,25 hombres por cada mujer. Esa es la forma adecuada de interpretar cualquier razón. En este caso estamos viendo la de masculinidad. Em, entonces, hay varias opciones que podemos hacer, ¿verdad? Aquí hay varias cosillas. Por ejemplo, podemos utilizar factores de ampliación. ¿Qué son factores de ampliación? Por ejemplo, multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000. No es necesario, o sea, el resultado basta con esto, pero si quisiéramos como afinar un poco más el resultado, eventualmente podríamos ampliar. Como les digo, no es necesario. Pero, por ejemplo, aquí, si yo tengo que me dio 0,25 y yo lo multiplico por 10, eso me da 2,5. Entonces, esto que acabo de hacer acá, yo tengo que incorporarlo en la interpretación. Si yo multiplico por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 o por la cantidad que sea, yo tengo que considerar este factor de ampliación en la interpretación. Entonces, vean lo que sucede cuando yo dejo el resultado hasta aquí, hasta 0,25, y vean lo que sucede cuando meto un factor de ampliación. Sin el factor de ampliación, la interpretación sería que existen 0,25 hombres por cada mujer. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, estamos como multiplicando por 1, digámoslo así. Pero como aquí extendí a 10, la interpretación cambia. Sería, existen 2,5 hombres por cada 10 mujeres. Entonces vean que aquí el por cada cuántos es lo que estoy incorporando como factor de ampliación. Errores más comunes a la hora de interpretar una razón. En este caso es masculinidad, pero es uno de los errores más comunes en cualquiera de las razones. Decir que existen 2,5 hombres por cada mujer. Es decir, estoy omitiendo el factor de ampliación. O sea, esto es lo que no hay que hacer. Entonces, si yo pongo únicamente, si utilizo un factor de ampliación y ese factor de ampliación no lo incorporo en mi interpretación, está malo. ¿Por qué? Porque entonces lo que estoy diciendo es que hay otro resultado, ¿verdad? Existen 2,5 hombres por cada mujer y no es por cada mujer, es por cada 10 mujeres, porque utilicé un factor de ampliación. Entonces, hay que incorporarlo aquí. ¿Cuál es la forma correcta de interpretarlo? Como lo vimos acá, existen 2,5 hombres por cada 10 mujeres. Otro error muy común, y este es uno de los más comunes, es que, por ejemplo, si el resultado me dio 0,25, a la hora de interpretar dicen, existen 0,25 hombres por cada 200 mujeres. ¿Por qué? Porque están utilizando lo que dice el denominador y eso es incorrecto. Recordemos que este resultado es como decir por uno, es decir, por cada lo que tengo en el denominador. Otro aspecto súper importante es que las razones no son porcentajes. Esto no es un porcentaje. Entonces, otro error muy común es que utilizan el signo de porcentaje para interpretar razones.
como en este caso, existe 0,25% de hombres por cada mujer. Eso no es correcto. Reitero, las razones no son un porcentaje. O que le demos vuelta a la interpretación. Existen 2,25 mujeres por cada 10 hombres. Esto es otra cosa. Ya esto no es razón de masculinidad. Entonces no sé si eso queda ahí claro. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo claro. Ok. Entonces entiendo, los que están rojos son, ¿verdad? Es como no ser. Escuché muy cortado. No sé si fui yo, pero si puedes repetir. Lo que está en color rojo, digamos, es donde dice existen 2,5 hombres por cada Ajá. mujer. Esta es la manera en que no se debe hacer. Eso es lo que no hay que hacer, correcto. Es lo que no hay que hacer. Es correcto. Ok, gracias. Profe, Vamos a... Ajá, adelante. la interpretación entonces, en ese caso sería, existen 2,5 hombres por cada 10 mujeres. Esa es la manera correcta. Exactamente, es esta segunda que tenemos aquí. Perfecto, gracias. Estas interpretaciones son las correctas, ¿verdad? Si yo no utilizo ningún factor de ampliación, sería, existen 0,25 hombres por cada mujer, porque es como decir por cada uno. Pero si utilizo un factor de ampliación, en este caso utilicé 10, entonces ahí es donde yo tengo que utilizar ese factor en la interpretación. Existen 2,5 hombres por cada 10 mujeres. ¿Qué hubiese Y ahí, pasado? si uno usa 100, Ajá. 10 y 100,000, creo que es. Bueno, cualquiera de esos factores se tiene que aplicar así. Existen 2,5 por cada 100 mujeres. Aquí sería más Para bien, ver, no. existen 25 hombres por cada 100 mujeres. Ajá. Porque ya estoy Ok. multiplicando por 100, ¿verdad? Si multiplico por 1000, por ejemplo, aquí serían 250. Entonces diríamos que existen 250 hombres por cada 1000 mujeres. Entonces vean que el factor de ampliación acá es sumamente importante porque yo tengo que incorporarlo en la interpretación. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a ponerles otro ejemplo acá para que quede un poco más claro el uso de las razones. Por ejemplo, yo tengo una población total de, voy a inventar, de 500 personas. ¿Ok? Sabemos que toda la población o está asegurada o no está asegurada. Entonces me dice que la población asegurada es de 390 personas, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces lo que me piden acá es la razón de no asegurados. Ok, tengo la razón de no asegurados. ¿Qué creen que debemos de hacer ahí? La primera pregunta es, como es una razón, ¿cuáles son las dos poblaciones que tengo que utilizar? La razón de asegurado, de no No asegurados. asegurados, ajá. Como es una razón, recordemos que las razones es una relación entre dos poblaciones. ¿Cuáles son las dos poblaciones que yo tengo que utilizar ahí? No asegurados sobre asegurados. Ajá, esas son las dos poblaciones. Y entonces, sabiendo que yo tengo que utilizar la población de asegurados y la población de no asegurados, ¿quién va en el numerador y quién va en el denominador? No En el asegurados en el numerador, no asegurados y en Ajá, el denominador los asegurados.
Ajá. ¿Cómo sé yo que los no asegurados van en el numerador? ¿Por qué? Porque me estaba diciendo que la razón es de no asegurados. Correcto, por esto. El nombre de la razón me dice quién va en el numerador. Muy bien. Seguimos. Ok, ya sabemos que no asegurados y asegurados. ¿Cuántos no asegurados tengo? 110. Ajá, 110. ¿Cómo le llegué a 110? Bueno, si toda mi población es 500 y ya yo sé que tengo 390 asegurados, pues por diferencia de ahí salen los 110. Y la cantidad de asegurados son los 390. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto da esa división? 0,28. 0,28. ¿Y cuál sería la interpretación de ese resultado? Existen 0,28 no asegurados por cada, vamos a Por cada ver, asegurado. por cada Correcto, asegurado, sí. por cada asegurado. Recuerden que así como está, es como que hipotéticamente aquí dice por 1. Ahora, ¿qué pasa si yo este 0,28 lo multiplico por 100? Eso me va a dar total de 28. ¿Cómo interpretaría ese resultado? Existen 28 no asegurados por cada asegurado. No, casi, pero no. Por cada 100 asegurados. Correcto. Entonces, si yo Ah, sí, utilizo un factor de ampliación, ajá, lo tengo que incorporar dentro de la interpretación. Entonces, en este caso sería que existen 28 no asegurados por cada 100 asegurados. ¿Estamos claros con el tema de las razones? Entonces, vean qué fácil es. Bueno, fácil digo yo, ¿verdad? Vean que es menos complicado si yo entiendo que es una razón a aprenderme todas las fórmulas que hay de razones, ¿verdad? Lo ven así más simple. Sí, en realidad se ve más simple Sí. hasta el momento. Y realmente es así. O sea, cualquier razón que les pongan a ustedes siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, Profe, una pregunta. ajá, adelante. ¿Cómo sé cuando es por 10, por 100 o por 1000? No es necesario. Vamos a ver, esto yo se los menciono acá, pero esto no es necesario hacerlo. O sea, esto es opcional. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo es por 100, por 1000 o por lo que sea? Después, prácticamente contemos cuántos dígitos tengo después de la coma. Si, por ejemplo, tengo 2 dígitos, podría utilizar 100. Si tengo 3 dígitos, puedo utilizar 1000 y así sucesivamente. Pero las razones no es necesario ampliarlas. O sea, si por ejemplo usted les da un resultado, voy a inventar 0,0015 y ustedes lo interpretan así, eso está bien. Ahora ustedes pueden decir, ah, mira, pero es que aquí tengo, suena muy raro 0,0015, y voy a multiplicarlo por ¿cuántos dígitos tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces voy a multiplicarlo por 10,000 en este caso, que son 4 ceros. Entonces, si yo multiplico por 10,000, ¿cuánto se corre la coma? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que esto sería igual a 15. Entonces, ahí sí, ya podría decir que hay 15, lo que sea, por cada 10,000 de la otra población. Pero reitero, no es necesario ampliar. Eso es únicamente opcional por si ustedes quieren darle una mejor interpretación al resultado. Pero si ustedes lo dejan tal cual les dio el cálculo, no pasa nada. Eso está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, como
vimos que es más fácil, ¿verdad? El entender las razones de esta forma. Vamos a ver otro tipo de razones que van a ver que es exactamente lo mismo. Hay algo que se denomina, voy a borrarlo aquí, dame un segundo. Mira, no se quiere borrar. Ok, vamos a ver otros tipos de razones. Tenemos razones de dependencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa las razones de dependencia? Significa entonces que en razones de dependencia nosotros vamos a tener igualmente dos poblaciones. ¿Cuáles van a ser esas poblaciones? La población que depende. Ahí me van a disculpar, pero es que perdí el lápiz y estoy a puro mouse. La población que depende y la población que no depende. ¿A qué me refiero que no depende? Por ejemplo, que no depende económicamente. Entonces, yo voy a tener una población dependiente y voy a tener otra población independiente, económicamente hablando. Entonces, resulta que mi población dependiente, o más bien, mi población independiente, económicamente hablando, es toda aquella que genera ingresos. Entonces, de acuerdo con la legislación del país, la población independiente, es decir, la que genera ingresos, es la que está en edades económicamente productivas. ¿Y cuál es la población que tiene o cuál es el rango de edades en las que podemos identificar edades económicamente activas? Es la que va desde los 15 años hasta los 64. ¿Por qué? Porque entonces resulta que de acuerdo con las leyes del país, ninguna persona menor de 15 años puede trabajar. Entonces, ninguna persona menor de 15 años me va a generar ingresos. Por tanto, nunca va a ser una población independiente. Siempre va a ser una población dependientemente hablando, porque va a necesitar de los papás, de los abuelos, de los tíos, del encargado, de quien sea, pero económicamente depende de alguien. Y luego tenemos por otro lado los mayores de 64 años, o sea, los de 65 y más, que es lo que se conoce como edad avanzada, que entonces aquí también hay una dependencia. Entonces, vean que al final la razón de dependencia son dos poblaciones, la población dependiente y la población independiente, ¿de acuerdo? Nada más que en este caso, la población dependiente se me divide en dos. La población menor de 15 años, que vamos a conocerlo como puerilidad, y la otra es en edad avanzada, que son todas aquellas personas de 65 años y más. Entonces, basado en estos tres extractos, siempre, como les digo, vamos a entender que mi población independiente es la de 15 a 64 y que estas dos que tengo en los extremos es población dependiente. Entonces, yo podría sacar muchas razones en ese sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos la razón de dependencia general. Como ya manejamos un poquito lo que son razones, ¿cómo creen ustedes que se calcularía la razón de dependencia general? Ya sabemos que hay dos poblaciones, la dependiente y la independiente. Y dice razón de dependencia general. ¿Cuál creen ustedes que va en el numerador? ¿Cuál creen que van en el denominador? En el numerador irían los que son dependientes. Ajá. En el numerador. Dependencia. Ajá. Los Y independientes. en el denominador los independientes. Perfecto. Ahora, seguimos escarbando esto. Dependencia, ¿quiénes son? Digamos, sería la población menores de 15 y los mayores de 65. Correcto. Entonces, ¿cómo sería? Vean que al final, ustedes me acaban de decir la fórmula de la razón de dependencia general, que es la población menor de... en el numerador va la población dependiente. ¿Quiénes son?
los menores de 15 años y los mayores de 64, es decir, los de 65 y más. ¿Entre quiénes? Entre la población independiente. ¿Quiénes son la población independiente? Los que están entre 15 y 64 años. Por 100, por 1000, por 10,000, por 100,000, por lo que sea. Aquí normalmente van a encontrar que habitualmente se utiliza por 100, ¿verdad? Pero como les digo, no es necesario, sin embargo, aquí vamos a tratar de utilizar siempre por 100. Entonces vean que al final, como ya entendimos razones, vieron que nos fue más fácil interpretar la razón de dependencia. Entonces, no hay que aprendérsela de memoria, ya la logramos dominar. Vamos con la siguiente. La razón de dependencia debido a puerilidad. ¿Cómo creen ustedes que sería esa fórmula? Nuevamente, como es razón de dependencia, es población dependiente y población independiente. Pero como me ponen apellido, debido a puerilidad, ¿qué creen ustedes que va en el numerador y qué va en el denominador? La razón de dependencia, la de puerilidad. Ajá. ¿Quién va en el numerador y quién va en el denominador? Los menores de 15. Ajá, correcto. ¿Y entre quién? Recuerden que son dos poblaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de razones de dependencia es los dependientes entre los independientes. Los independientes no van a cambiar, siempre van a ser De los mismos. 60. Pero como aquí recordemos que la población dependiente se divide en dos. Entonces aquí me están diciendo razón de dependencia, ya sabemos, dependiente e independiente, pero debido a puerilidad. Entonces, ¿quién va en el numerador? Los de 15 a 4 años. Ajá. ¿Y quién va en el denominador? Los Deberíamos de- menores de 15 años. Ajá. Entonces, la razón de dependencia debido a puerilidad me está diciendo que es únicamente, sí, los dependientes, pero por puerilidad. Entonces, en el numerador van los menores de 15 años, entre quienes, que esa es la población dependiente, entre la población independiente, que esa no cambia, siempre va a ser la misma. Y luego tenemos la razón debido a edad avanzada. Entonces, ¿cómo creen ustedes que queda esa razón? Población mayor de 64 años sobre Ajá, población entre 15 y 64 años. correcto, ¿Por quién? es correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una X cantidad ahí de personas y esta razón nos dio 1,7. Vamos a inventar. Entonces, ¿cómo sería la interpretación correcta? Recordemos la forma de interpretarlo. Entonces, si me dio 1,7 sería, existen 1,7 personas, y lo que tengo en el numerador, de 65 años y más dependientes, recordemos que lo que tengo arriba es población dependiente, por cada 100, porque estoy utilizando un factor de ampliación 100, por cada 100 personas entre los 15 y 64 años, que es la población que tengo aquí abajo. ¿Lo ven? Es la misma interpretación. Vamos a hacer nada más un pequeño ejercicio acá con esto para tenerlo un poco más claro. Vamos a decir, por ejemplo, permítame un segundo para ponerlo acá en otro color. Vamos a decir que en puerilidad tenemos 20 personas, que aquí tenemos 70 y que aquí tenemos 10. Bueno, no me va a servir, voy a ponerlo en términos de 100. 700, 200, 700 y 150. Ok, si yo les digo a ustedes y me van a contestar de una vez con la interpretación. Vamos a dejar un momento de lado, digamos, el formalismo del cálculo y todo eso. Nada más quiero que me respondan con la interpretación. Suponiendo que menores de 15 años tengo 200 personas, que entre 15 y 64 años tengo 700 y que de 65 a más tengo 150, ¿cuál sería la razón de dependencia debido a puerilidad? Me contestan nada más con la interpretación.
¿Puede repetir la pregunta, profe? Ajá. Tengo 200 personas menores de 15 años, 700 personas entre 15 y 64 años, 150 personas de 65 a más años. La pregunta es, y ustedes me responden directamente con la interpretación, ¿cuál es la razón de dependencia debido a puerilidad? ¿Cuál es la razón de dependencia debido a puerilidad? 28. Y digamos, ¿cómo es la respuesta que necesita? Porque yo diría que el planteo sería 200 sobre... Ajá, la respuesta lo que 300. necesito es la interpretación de una vez. Existen 28 Ajá, personas de, vamos a ver, menores de 15 años por ujú, cada 100 personas entre, vamos a ver, entre 15 y 64 años. correcto. Otra forma también de decirla es que existen, está bien, la interpretación es correcta. Ok. Otra forma es decir, tal vez aquí lo que hace falta es decir que son personas dependientes, ¿verdad? Esto porque la razón que estamos hablando es razón de dependencia. Nada más que vean que estas tienen apellido, o por puerilidad o por edad avanzada. Entonces, será incorporar nada más la dependencia, ¿verdad? Que esos menores de 15 años son dependientes para poder dar ahora sí, digamos, una interpretación integral a toda la razón que me están pidiendo. Pero está muy bien, está muy bien. Vamos con, para finalizar, ¿cuál sería la razón de dependencia general? La razón de dependencia general, igual con la interpretación. Profe, se le haría muy difícil escribir ahí la planteación de esa ecuación, o no sé cómo decirle. Ok, lo que vamos a averiguar es la razón de dependencia general, esta que estoy marcando acá. Y aquí tenemos la fórmula. Dice que existen 50 personas, Ujú. vamos a ver, de menores de 15 años. Ay, vamos a ver, es que no sé cómo decirla. Utilicen Y, el nombre de la razón. ok, existen 50 personas Ajá. de, vamos a ver, es que no sé cómo decirla, de dependencia, En este caso serían dependientes. dependientes, Ujú. de menores de 15 años y mayores de 65. ¿Se puede Sí, decir así? sí, si gustan, Eh, pero no aquí también pueden nada más decir dependientes. Dependientes por cada, vamos a ver, 100 personas. 100 personas de Entre cuáles. Ajá, de 15 años y 64 años. correcto. Entonces, al final, vean que lo que tenemos aquí, les recalco nuevamente, lo que tenemos es dos poblaciones, la dependiente y la independiente. Lo que vamos a establecer son relaciones entre estas dos. Nada más que la dependiente tiene dos hijitos, ¿verdad? Por puerilidad o por edad avanzada. Entonces, al final sigue siendo una razón. Son dos poblaciones, la dependiente y la independiente. Entonces, eso es nada más lo que hay que considerar a la hora de interpretar. Pero vean que sigue siendo la misma lógica que utilizamos para cualquier razón. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar con este otro. En demografía utilizamos muchos indicadores relacionados con tasas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos dos opciones nuevamente, o aprendernos todas las de cientos de restos de tasas que existen, las cientos de cientos, o entender las tasas y con entenderlas podemos aplicarlas para lo que sea, como hicimos con las razones.
Entonces vean que entendiendo razones nos evitamos un montón de conflictos. Entonces vamos a entender de la misma forma lo que son las tasas. Entonces las tasas lo que me dicen es que igual es una división por una constante, pero aquí sí hay una situación que debemos de identificar. Lo primero es que igual vamos a tener una población que va en el numerador, otra que va en el denominador, y aquí sí, siempre vamos a multiplicar por un factor de ampliación. Normalmente se utiliza como por 1000 casi que siempre. Pero a la hora de interpretar, siempre necesitamos ubicar en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque las tasas tienen la característica de que se determinan en un momento y lugar dado. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre vamos a tener que decir en el año tal, en el periodo tal, y cuando hablamos de espacio nos referimos al lugar, ¿verdad? Fue en Costa Rica, fue en Nicaragua, fue en Alajuela, fue en Limón. Entonces, para poder entender las tasas y decir, bueno, pero ¿cuáles son? ¿Qué es lo que tengo que dividir? Ok. Va a existir, como les digo, las tasas son, es la medición de un fenómeno, de un evento que sucede en un tiempo y espacio definido. Entonces, ese evento que vamos a medir es justamente la población que está expuesta en ese, o sea, que le está pasando ese evento. ¿Cuál puede ser ese evento? Pueden ser muertes, pueden ser nacimientos, pueden ser abortos, pueden ser embarazos, pueden ser enfermedades, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? O sea, el evento puede ser cualquier cosa. Entonces, aquí lo que tenemos que determinar es que en el numerador siempre va a ir la cantidad de personas o la población que le está pasando el evento, ¿verdad? Que tiene ese evento. Entonces, si por ejemplo es una tasa de mortalidad, mortalidad significa muertes. Entonces quiere decir que es la cantidad de personas muertas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va en el numerador. Y nuevamente, el nombre de la tasa me va a decir cuál es el evento y además me va a indicar que ese evento es el que va en el numerador. ¿Y quién va a ir en el denominador? En el denominador va a ir toda la población que está expuesta a este evento. Por ejemplo, una tasa de mortalidad. Entonces, las tasas de mortalidad significan muertes. Entonces, ¿cuál es el evento? La muerte. Entonces, ¿quién va en el numerador? Todas las personas que han muerto. ¿Y quiénes están expuestos a morirse? Toda la población, cualquiera puede morirse. Entonces, eso es lo que va en el denominador. ¿Sí me siguen? ¿Va quedando Sí. claro eso? Ok. Profe, no sé si Ajá. solo pero se me cortó como al final. Ok. Les decía que para las tasas, lo que vamos a hacer es identificar cuál es la población que tiene el evento cualquiera, y en el denominador, la población que está expuesta a ese evento. Entonces, si yo tengo una tasa de mortalidad, que significan muertes, quiere decir que en el numerador van a ir la cantidad de personas que han muerto. Y en el denominador va a ir la población que está expuesta a morirse. ¿Quién está expuesta a morirse? Cualquiera. Entonces va a ir la población total. Eso en el caso de las muertes. Pero al fin y al cabo, ese mismo razonamiento se aplica para todas las tasas, para cualquier tasa. Nada más que en las tasas tenemos algunas particularidades, porque pueden existir, voy a cambiar nada más aquí el color, pueden existir tasas brutas, y vamos a entender como tasas brutas todas aquellas que se refieren a la población total. Todo lo que se refiere a población total son lo que vamos a conocer como tasas brutas. Pero tenemos también, más adelante lo vamos a ver, tasas específicas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si yo digo la tasa bruta de mortalidad, significa la tasa de mortalidad de toda la población. Entonces, ¿cuál va a ser mi numerador? Mi numerador van a ser la cantidad de muertes.
¿Y cuál va a ser mi denominador? Todos los que están expuestos a morirse, que va a ser siempre la población total. Eso sucede siempre en tasas brutas, siempre generalmente va a ser entre la población total. Ahora bien, ¿cómo puede ser una tasa específica? Por ejemplo, que yo, en lugar de hablar de la población total, yo diga la tasa de mortalidad, pero entre las personas de 20 a 50 años. Entonces, ¿quiénes van a ser de personas que están entre 20 y 50 años? Y mi denominador, es decir, mi población expuesta, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser toda la población o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, va a ser toda. No, porque como estamos hablando de una tabla, de una tasa específica, es únicamente la población que está comprendida entre los 20 y 50 años. Esa es la gran diferencia. Porque entonces vean que la mortalidad que estamos hablando es únicamente de personas entre 20 y 50 años. Por ende, la población que va a estar expuesta es únicamente la población entre 20 y 50 años. Esa es la diferencia entre una tasa específica y una tasa bruta. Entonces, reitero, la tasa bruta siempre va a ser sobre el total de la población y la tasa específica va a ser sobre la población que estoy delimitando. Por ejemplo, si yo les digo, la tasa bruta de mortalidad, no, perdón, la tasa de mortalidad en mujeres, ¿cuál va a ser el evento ahí? La tasa bruta de la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad en mujeres. ¿Cómo creen ustedes que sería la fórmula de esta tasa? ¿Quién entre quién? La primera pregunta es, ¿cuál es el evento? ¿Cuál es el evento que tenemos ahí? Mortalidad de las mujeres. Mortalidad de las mujeres, perfecto. Entonces, ¿qué iría en el numerador? El La, denominador, las mujeres. las Las mujeres, mujeres, ajá, las muertes de mujeres, ¿verdad? Eso es lo que va ahí, es el evento, pero delimitado únicamente a mujeres. Ahora sí, ¿quiénes están expuestos a morirse? las mujeres. Entonces sería la población total, pero de mujeres únicamente. Entonces, esto es una tasa específica, que es, y ahí luego ya puedo multiplicar por 1000 y ya todo lo demás que ya conocemos. Ya nada más se aplica la fórmula y listo. Entonces vean que las tasas específicas siguen siendo la misma lógica, nada más que tasas brutas es de toda la población y tasas específicas se refiere a una partecita de la población. Entonces eso es lo que hay que tener nada más un poquito ahí como de cuidado, pero siguen siendo tasas y se siguen manejando de la misma forma. Entonces, esta misma lógica que acabamos de utilizar en mortalidad se aplica para todas las tasas, para todas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la tasa de embarazos? Primer pregunta, ¿cuál es el evento? El evento es en los embarazos. Ok, perfecto, muy bien. Entonces el evento sería la cantidad de embarazos. ¿Y cuál es mi población total ahí? De las mujeres. Las mujeres, correcto, que es la población La que está cantidad de mujeres expuesta. embarazadas. Sí, correcto. Aquí hay que tener un poco de cuidado, porque una cosa es una tasa de embarazo y otra cosa es una tasa de fecundidad. Y ahorita vamos a empezar a entrar a ver esos detallitos. Las tasas, todas se hacen igual, ¿verdad? Nada más que hay algunos detallitos que vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, veamos aquí, tenemos este caso. Dice que la población de Costa Rica a mitad del año 2010, generalmente van a ver esta expresión a mitad del periodo.
esto es porque no voy a entrar en mucho detalle ni de cálculo ni nada, sino para que lo tengan por ahí anotado. Es porque recuerdan que las tasas yo tengo que expresarlas en tiempo y lugar. Entonces, esto es una metodología, que no vamos a entrar en ese detalle, reitero, es una metodología que se utiliza para dar referencia de una población en un periodo. Porque recuerden que, vamos a ver, un año va de enero a diciembre, ¿de acuerdo? Pero en enero yo puedo tener una cantidad de personas N y en diciembre yo podría tener una cantidad de personas M. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de personas que yo tengo en enero no necesariamente va a ser la misma cantidad que yo tengo en diciembre. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este lapso de tiempo hay gente que se muere, hay gente que nace, entonces la cantidad de personas que yo tengo en enero no va a ser la misma que tengo en diciembre, por la misma movilidad, ¿verdad? Vital de las personas. Entonces, hay una serie de cálculos que lo que dicen es, bueno, vamos a tomar como referencia cuánto es la población que se supone que hay a mitad del periodo. Entonces, a eso significa acá, a mitad del periodo, ¿verdad? No, no es que tengo que agarrar la población, dividirla entre dos, no, no, no. Es simplemente una referencia en tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que sepan que eso existe y que no, y que a eso se refiere. Entonces, la población de Costa Rica a mitad del año 2010 fue estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC en 4.563.539. Durante ese año se registraron 70.922 nacimientos vivos. Determinar la tasa bruta de natalidad. Entonces, varios elementos. Tasa, ya sabemos que es un evento entre la población expuesta. Perfecto. Bruta significa que es de toda la población. ¿Y natalidad a qué le suena? De nacimientos. Ajá, nacimientos. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula de tasa bruta de natalidad? Van a ser los nacidos vivos, que es el evento, y vamos a ver, esto es como una lógica un poquito ahí distinta. ¿Quiénes pueden procrear o generar un nacimiento? Toda la población, tanto hombres como mujeres. Se necesita el hombre para poder generar un nacimiento, un embarazo o lo que sea. Entonces, sería toda la población. Aquí dice a mitad del año, a mitad del periodo, a mitad, es únicamente para referencia en tiempo. Nada más lo que vamos a utilizar es la población total que se registra en ese momento. Entonces, vean que tasa bruta de natalidad es los nacimientos entre la población total, en este caso vamos a utilizar por 1000, y nos dice que la tasa bruta de natalidad es de 15,5, ¿verdad? El dividir 70.922 entre 4 millones y el resto que tengo acá y multiplicarlo por 1000 me da 15,5. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Que hubo, se registraron, existían, etcétera. Hubo 15,5 ¿qué? Nacimientos vivos. Recuerden, ¿se acuerdan que la interpretación es como una C? Lo mismo que en las razones. Entonces, hubo 15,5 nacimientos vivos por cada 1000, porque utilicé 1000 habitantes en Costa Rica en el año 2010. Vean que aquí yo estoy haciendo referencia a tiempo y espacio. Habitantes en Costa Rica, espacio. En el año 2010, tiempo. ¿Lo ven? Entonces, la lógica de las tasas siempre va a ser la misma. Veamos este ejemplo. Ahí ustedes me van a ayudar. La población de Costa Rica a mitad del año 2010 fue estimada por el INEC en 4.563.539. Durante ese año se registraron 19.077 defunciones. Determinar la tasa bruta de mortalidad. Entonces, tasa bruta de mortalidad. ¿Cómo sería la fórmula? Las defunciones van en el numerador. Ajá, las Ajá. defunciones y Y el sobre total de la la cantidad de personas que hay en Costa Rica. Bueno, en ese momento. Población, ajá. Nada más que las tasas siempre se van a multiplicar por algo. ¿Qué creen ustedes? Por 1000. Ok, vamos a multiplicarlo por 1000. Ahora sí, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo creen que quedaría esto? Las defunciones serían 19.077, correcto. 19.077. Y la Ajá, población, sobre
Ujú. 4 millones Sobre y 563.539. Correcto, por 1000. Listo. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver. No sé si da 4,18. Ujú. 4,18. ¿Cómo se interpreta ese resultado? Voy a darles una luz de cómo interpretarlo. Recuerden que era así. Siempre se debe poner la primera palabra hubo. Es que en la anterior, en lo que eran ya fracciones, decía existe. Entonces, Esto en este depende, caso, depende, porque vean que aquí me están hablando del año 2010, ya estamos en el 2021, entonces habría que verlo en pasado. ajá, entonces hubo 4,18 de funciones por cada 1000 Ajá, personas. por cada 1000 personas, ¿qué más? Am, ya ahí se me fue. Acuérdense que hay una característica de las tasas. A mitad del año 2010. Más o menos, Por ahí anda. por ahí anda. Vamos a ver. Son dos cosas que necesitamos incorporar en la interpretación. Aquí las estoy anotando. Era a mitad del 2010 en Costa Rica. Correcto. Tiempo y Costa espacio. Rica. ¿Cuándo y dónde? Eso es lo único que hay que incorporarle a la interpretación. Entonces, hubo o se registraron o existían 4,18 defunciones por cada 1000 habitantes en Costa Rica durante el año 2010, perdón. ¿Lo ven? Entonces vean que al decir Costa Rica y en el 2010 estoy definiendo tiempo y espacio. Eso es lo único que hay que agregarle a la interpretación, pero lo demás está muy bien. Lo que les hablaba ahora, ¿verdad? De las tasas específicas. Por ejemplo, una tasa específica es, como en este caso, una tasa, no les voy a decir el nombre de la tasa, voy a dejarlos que ustedes me digan que aquí esto es una tasa específica donde me dice que son los fallecidos entre 20 y 30 años, ¿verdad? Estoy especificando un rango de edades y entonces va a ser la población entre ese rango de edades. ¿Cuál creen ustedes que sería esta tasa? ¿Cuál sería el nombre de esta tasa? La de los fallecidos, mortalidad. Ajá, correcto. Pero ¿cuál creen que sería el nombre de esta tasa? La razón de fallecidos de entre 20 y 30 años. No es una razón, es una tasa. Ah, es una tasa, perdón. ¿Cierto? Ajá, La tasa La de tasa, por ahí va, por ahí va. Van por buen camino, nada más hay que arreglar una palabrita ahí. tasa de funciones, ¿no? tasa bruta de mortalidad. Ok, tasa más o bruta, menos. tasa bruta de mortalidad entre 20 y 30 años. Tasa está bien, mortalidad está bien, de 20 a 30 años está bien, y no sería bruta porque recuerden que la tasa bruta es de la población total. Tasa Entonces, específica. ajá, o pueden dejarlo como tasa de mortalidad de 20 a 30 años. Eso Ah, es ok. todo. Porque si ustedes utilizan el nombre tasa bruta, estamos hablando de toda la población. Entonces, en una tasa específica, no podríamos utilizar el término de tasa bruta. ¿Lo ven?
como si lo hicimos, por ejemplo, en este caso. En este caso sí es tasa bruta de mortalidad, porque estamos hablando de la mortalidad de toda la población, por eso se utiliza el término tasa bruta. Pero en este caso, como es una tasa específica, o sea, únicamente limitada entre las personas de 20 y 30 años, ahí sí ya no podríamos utilizar el término bruta. Entonces, quedaría como la tasa de mortalidad de 20 a 30 años. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe, está ahí. Sí, bien. Ok, listo, muy bien. Entonces, vean que con las tasas es la misma lógica. Si yo cualquier tasa que yo quiera saber es siempre el evento va en el numerador y en el denominador va la población que sufre ese evento. Nada más hay que tener cuidado si lo que estoy viendo es una tasa bruta o es una tasa específica, únicamente. Listo, ahí durante las próximas tutorías yo voy a seguir retomando todo esto, ¿verdad? De nuevamente repasar qué es una razón, qué es una tasa, por ahí vamos a ver más adelante qué es una proporción, pero todas las tutorías yo voy a seguir retomando este tema para no perderlo, ¿de acuerdo? Hay otro tema por ahí que habla el capítulo 1 que tiene que ver con el cálculo de la mediana, de la edad mediana. ¿Qué significa el cálculo de la edad mediana? ¿O para qué nos sirve? El cálculo de la mediana a nosotros a nivel de demografía nos interesa porque nos ayuda a determinar si una población es joven o es una población vieja. ¿Cómo saberlo? Bueno, y por ejemplo, si la mediana lo que me dice es el valor donde por debajo de ese valor está la mitad de la población. Quiere decir que por encima está la otra mitad. Entonces, ¿qué pasa si la mediana me da 60 años? Quiere decir que la mitad de la población tiene menos de 60 años y la otra mitad tiene más de 60 años. ¿Y qué significa eso? Entonces, que es una población muy vieja, porque la mitad de la población tiene más de 60 años. Entonces, se cataloga como una población vieja. Pero si, por ejemplo, me dice que la edad mediana es 25 años, se considera una población muy joven. ¿Por qué? Porque la mitad de la población tiene menos de 25 años, ¿verdad? Entonces, vean que donde se coloque la mediana, si se coloca en edades muy jóvenes, se dice que la población es joven. Pero si se acerca mucho a, por ejemplo, de 60 para arriba, se dice más bien que la edad, que la población es vieja, porque entonces prácticamente la mitad de su población tiene un rango de edad muy alto. Entonces, para eso nos sirve la mediana. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Aquí hay un procedimiento. Entonces, ¿queda claro para qué nos sirve la mediana? Primero que todo. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, para calcular la mediana, vamos a seguir un pequeño procedimiento. Voy a verlo, lo van a entender como en chino y ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es, bueno, tenemos que utilizar esta formulita que vemos aquí. Y entonces resulta que para determinar la mediana, lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de las frecuencias y dividirlo o sacar la mitad de la sumatoria de las frecuencias. Ahorita vamos a ver cuáles son las frecuencias. O básicamente, es decir, dividir el total de la población entre 2. Eso es todo. Entonces, ese es el primer paso. Saber cuánto es mi población total y dividirlo entre 2. Entonces, ese datito lo vamos a dejar por ahí. Luego, yo necesito un dato que se va a llamar frecuencia acumulada. Y entonces yo voy a buscar este n medios o esa mitad de la población en esa frecuencia acumulada. Perfecto, ya la ubiqué. Y entonces, donde yo ubico esa mitad de la población en esa frecuencia, con esos datos, yo lo que hago es únicamente utilizar la información que tengo para poder sustituir esta fórmula. Y una vez sustituyendo ya los datos de la fórmula, hago todo el tema matemático y me va a dar el resultado. Así es como vamos a determinar la mediana. ¿Cómo se come esto? Entonces, reitero, esta es la fórmula que vamos a aplicar, donde LI
significa límite inferior, me es mediana, entonces la mediana va a ser igual a límite inferior de ¿qué? Ya vamos a ver qué es límite inferior. Más n medios, ¿qué significa n medios? La mitad de la población total. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada anterior? Ya vamos a ver qué es eso. Y FI significa la frecuencia simple, que también ya vamos a ver qué es eso. Y C Profe, es... disculpe, ¿eso está Ajá. en alguna página del libro? Sí, está... Es que no lo tengo aquí a mano, pero Es que es parte... hace un rato me ubiqué con el tema y ya me perdí. Sí. Ya te digo en qué página del libro está. Permítame un segundo. ¿Será la misma de la página 11? ¿Verdad que sí? Está en la página 11 y 12. De hecho, hay una aclaración en la plataforma. Está en la página... vamos a ver. Está en la página 11. Entonces sí estoy bien ubicada. Es que me perdí un poco con esas pirámides que se ven antes o esos gráficos. No, es que yo no llevo el orden del capítulo. Pero sí abordo todos los temas. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Listo, entonces vean que nos van a dar algo como esto. Nos van a dar un cuadrito como esto donde nos dicen, bueno, estos son los rangos de edades y aquí yo tengo la frecuencia simple. Permítame un segundo porque yo no sé por qué esto se está avanzando solito. Entonces, yo tengo acá las clases y tengo una frecuencia simple. ¿Qué significa esto? Significa que entre 48,5 a 54,5 años hay 10 personas. Que de 54,5 a 60,5 años hay 3 personas. Que de 60,5 a 66,5 años hay 4 personas. Que de 66,5 a 72,5 años hay 9 personas. Que entre 72,5 y 78,5 hay 4 personas. Para un total de 30 personas. Esta es mi población total. Entonces, el primer paso que habíamos dicho acá, lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia acumulada a menos D. Pueden suceder dos cosas aquí. Uno, que nos den la frecuencia acumulada, o dos, como en este caso, que tengamos que calcularla. Entonces vamos a ver cómo se calcula la frecuencia acumulada si no la es dada. Entonces, vamos a calcular la frecuencia acumulada a menos D, así se llama. ¿Cómo se hace? Ok, vamos a tomar el primer valor de la frecuencia simple, es decir, este 10, que es la cantidad de personas que hay entre 48,5 y 54,5 años, y la vamos a ubicar en la primera fila. Eso es lo que vamos a hacer primero. Eso es lo primero. Ubicamos el 10 y empezamos a sumar hacia abajo. Es decir, 10 más 3, eso me da 13. Listo. Ahora sí yo digo, 13 más 4, eso me da 17, perdón. Iba por aquí. Me da 17. 17 más 9 me da 26. 26 más 4 me da 30. Y pare de contar, porque ya ahí cerré con la cantidad total. ¿Queda claro ese paso? Reitero. Sí. Se toma el primer valor y lo coloco en la primera fila de esta columna y empiezo a sumar hacia abajo. 10 más 3, 13, 13 más 4, 17, 17 más 9, 26, 26 más 4, 30. Listo, ya saqué la frecuencia acumulada a menos D. Siguiente paso, vamos a determinar la clase donde se encuentra n medios, es decir, donde se encuentra en la frecuencia acumulada la mitad de la población. Entonces, ¿cuánto vale n? N es la cantidad de población que tengo, que en este caso es 30, ¿verdad? Es el total de la población. Entonces, la mitad de la población es 15.
A eso se refiere con n medios, es decir, la población entre 2. 30 entre 2, eso me da 15. Lo que vamos a hacer es identificar en esta frecuencia acumulada donde, acumuladamente hablando, incluye el 15. Entonces yo digo, hasta 10 incluye 15. No, ¿verdad? 10 está por debajo de 15, no lo incluye. 15 sigue siendo superior. Hasta 13 me incluye el 15. No, no me lo incluye. Hasta 17 incluye el 15. Claro, llegó hasta 17, entonces sí incluye el 15. Entonces, con esta clase que acabamos de identificar aquí, es la que vamos a utilizar para poder sustituir los valores de esta fórmula. ¿Esa parte queda clara? Sí, profe. Ok, perfecto. Listo, entonces seguimos. Entonces, vean que lo que hicimos fue ubicar en la frecuencia acumulada hasta qué valor se incluye la mitad de la población, que en este caso fue 15. Entonces, identificamos que en esta clase, que va de 60,5 a 66,5, que tiene 4 personas, y que la frecuencia acumulada me dio 17, ahí es donde se incluye n medios, ¿verdad? La mitad de la población. Entonces, aquí es donde se dice que entre 60,5 y 66,5 está la mediana, por ahí está, pero no sabemos exactamente en cuántos años. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a trabajar con estos datos. Entonces, con esta clase que acabamos de seleccionar aquí, vamos a sustituir los valores de la mediana. Entonces, eso es lo que vamos a ver, identificar los valores de la fórmula. Ay, perdón. Esto está como muy sensible hoy. Ok, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula lo que me dice es, identifique el límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? Bueno, resulta que en las clases o en los grupos de edades, vean que yo tengo, por ejemplo, que dice que va de 48,5 a 54,5. Significa entonces que este 48,5 y 54,5 y 60,5 y 66,5 y 72,5 es lo que vamos a identificar como límite inferior. Y el otro valor de acá es el límite superior. Entonces lo que me dice la fórmula es que yo necesito identificar el límite inferior. ¿Cuál límite inferior? De la clase donde identifiqué que se encuentra la mitad de la población. ¿Cómo le llegué? A través de la frecuencia acumulada menos D. Entonces, ¿quién sería en este caso el límite inferior? 60,5. Correcto. En este caso es 60,5. Luego, ya sabemos que n medios es 15. Luego, FAA significa la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si estamos ubicados sobre esta línea, ¿quién es la frecuencia acumulada anterior? O sea, la que está antes. 13. Correcto, sería 13. Y FI significa la frecuencia absoluta de la clase donde estoy ahorita. ¿Cuánto sería? 4. Correcto, sería 4. Y C es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. Aquí hay que tener cuidado. Ahorita les explico cuál es el cuidado. Entonces, ¿cómo identifico la distancia que hay entre aquí y acá? Y aplico la fórmula. Entonces, ya yo sé que el límite inferior es 60,5, que n medios es 15, que la frecuencia acumulada anterior es 13 y que mi frecuencia absoluta es 4. C es la distancia que hay entre este valor y este valor, que son 6 años, ¿verdad? Entonces, esa es la distancia que hay entre 60,5 y 66,5. Ahorita les explico más o menos. Ahí hay un detallito. Ya ahorita les explico el detalle para no perder el hilo del cálculo. Entonces, vean que sí, es como una resta, pero no necesariamente. Y ahorita les explico la diferencia. Entonces, es 6. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya identificamos todos los valores, aplicamos la fórmula y la mediana me dice que es 63,5. ¿Cómo sé yo que la mediana está correcta? Porque la mediana tiene que ubicarse en este rango de edades, en el rango de edades donde encontré n medios.
Si la mediana no está en este rango de edades, algo calculé mal. ¿De acuerdo? Entonces, dice que la mediana es 63,5. ¿Qué significa eso? Significa que el 50% de los datos o el 50% de la población tiene una edad, aquí yo lo puse así, pero en realidad es que el 50% de la población tiene una edad igual o inferior a 63,5 años. Por consiguiente, la otra mitad tiene una edad superior. Entonces, si la mediana me dio 63,5 años, ¿cómo creen ustedes que es esta población? ¿Es vieja o es joven? Vieja. Es vieja, ¿verdad? Porque quiere Vieja. decir que la mitad de la población tiene más de 63,5 años, pero hay otro montón, digamos, la otra mitad que está por debajo, hay un montón que se acerca a estos años. Entonces quiere decir que entre más años abajo va a haber cada vez menos gente. Entonces, ese es, digamos, el tema con la mediana. Lo que quería nada más explicarles acá es el tema de C. Si ustedes ven que los valores están expresados de esta manera, ¿verdad? Que está como en No sé si soy yo o no se está viendo. no, perdón, fue que se me... Aquí está. Lo que les decía era que si vemos valores como esos de 48,5 a 54,5, ¿verdad? Si lo vemos con decimales, esto y otra característica es que si ustedes observan, voy a ponerlo acá, en modo presentación, si ustedes observan aquí, este valor de acá del límite, voy a ponerlo en otro color. Este valor de acá del límite superior es el mismo valor del límite inferior de la siguiente clase. ¿Lo ven? Este 60,5 es este mismo 60,5. Es porque esto tiene que haber una continuidad, porque son edades. Si eso está expresado de esa manera, ahí sí podemos hacer una resta, decir, mira, 60,5 menos 54,5 me dio 6. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. Si, por ejemplo, esto está expresado de esta manera. Voy a poner otro color. Si esto está expresado, por ejemplo, 49 a 54. De 55 a 60. De 61 a 66. De 67 a 72. Y de 73 a 78. Aquí no puedo hacer una resta. Aquí lo que estoy contando son unidades de edades. Entonces, significa que, por ejemplo, en este caso de 49 a 54, yo tengo las edades de 49 años, de 50 años, de 51 años, de 52 años, de 53 años, de 54 años. Entonces, ¿cuántos elementos tengo ahí? ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me es consecuente. ¿De acuerdo? Esa es como la explicación, digamos, del cuidadillo que hay que tener, porque a veces no calza siempre hacer una resta. Si yo digo 54 menos 49, ¿cuánto les da? 54 menos 49. Da 5, creo. Da 5, ¿verdad? Pero en realidad lo que hay son 6 elementos. Entonces, ese es el cuidadillo que hay que tener. Entonces, si ustedes ven expresadas las clases o las edades de esta forma, pueden restarlo. Pero si lo ven de esta otra manera, cuenten las unidades que hay.
incluyendo el número de aquí e incluyendo el número de acá. ¿De acuerdo? Eso es para determinar el valor de C. ¿Queda claro esa diferencia? Eso es el ancho de clase, ¿verdad, profe? Correcto, es correcto. Sí, el ancho de clase. Profe, más o menos. Digamos, sí, pero entonces algunas veces, digamos, en ese segundo ejemplo se cuenta el 49 y en Ajá. el anterior nada más hacía una resta. O sea, cuando tiene decimales, ¿hago una resta o cómo hago? Es que, vamos a ver, voy a tratar de explicarlo de una forma que me logre entender porque esto es materia de estadística. Profe, a Ajá. mí me parece que en estadística había una manera de que se dividían, había una formulita, es que ahorita no tengo a mano el libro de estadística, pero sí Sí, había sí. una fórmula Si hablamos de de, determinación. sí, eso era En para la- lo del intervalo de clase y todo eso, es prácticamente eso. Nada más que aquí, como obviamente el enfoque no es temas de estadística, lo que les puedo indicar acá es que para identificarlo es que observen nada más. Si las clases tienen estas, o sea, si los grupos de edades tienen estas características, que el límite superior, voy a compartirlo acá de nuevo. Ahí se está compartiendo, ¿no, verdad? Profe, otra vez no se ve. Ok, vamos a ver acá, y ahora sí. Es nada más las características que ustedes pueden identificar. Si Pues las esas son clases, las incluyentes y las excluyentes, ¿no? no, es No, esta característica. Si el valor que yo tengo acá se repite en el límite inferior de la siguiente clase, las puedo restar. ¿Lo ven? Vean que acá yo tengo 60,5 y en la siguiente se vuelve a repetir 60,5. Ahí sí podría restar. Pero si viene de la siguiente manera, por ejemplo, de 49 a 54, pero la siguiente clase empieza en 55, ahí ya no podría restarlas. Ahí yo tengo que decir desde 55 hasta 60, es decir, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo ahí? sí. Ok, Sí, esas son señor. como las grandes características, ¿verdad? Entonces, por aquello nada más que tengan ese cuidado con C. Listo. Ahora, lo único que nos queda pendiente lo que nos queda pendiente de de este tema del primer capítulo es ver lo que son pirámides poblacionales. Entonces, las pirámides poblacionales es una representación gráfica de Disculpe, una profe, población. volvimos a Ajá. dejar de ver. No estoy compartiendo. Las pirámides poblacionales son una representación gráfica de la estructura de una población. Entonces, por acá voy a compartirles un ejemplo de una pirámide poblacional. Permítanme un segundo para ver algunas características. Ya para ir finalizando. Aquí está. ¿Ya lo pueden observar? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Las Sí, pirámides profe. poblacionales lo que nos permiten a nosotros es ver gráficamente la estructura de una población. Entonces, características. Hay un título, ¿verdad? En la gráfica de una pirámide hay un título que se llama Pirámide Poblacional de Costa Rica en el año 2010. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio de la tutoría que demografía siempre tengo que enmarcarlo en tiempo y espacio? Bueno, aquí está, en espacio Costa Rica y en tiempo en el año 2010. Eso es fundamental
a la hora de representar una pirámide poblacional. Perfecto. Luego, la segunda característica que tienen las pirámides poblacionales es que en lo que se conoce como el eje vertical o en el eje Y, voy a tener las edades, ¿verdad? Entonces vean que aquí dice edades. Y aquí voy a tener los grupos de edad que corresponden a esa estructura poblacional. Y luego, en lo que es el eje horizontal, es decir, en el eje X, yo voy a tener la cantidad de población. Solamente que este eje, yo voy a representar tanto la población de hombres como la población de mujeres. Vean que lo que tengo acá de color celeste significa la cantidad de personas que hay para cada uno de los rangos de edad. Entonces, y en hombres. Entonces vean que de 0 a 10 años tengo casi 600,000, aquí serían, tengo poco menos de 600,000 personas. Aquí son como 540,000 hombres, ¿de acuerdo? Hay como cerca de 540,000 hombres. Pero tenemos otra línea acá, que es la de mujeres, que me indica que tengo 685,000 mujeres en 0 a 10 años. Entonces, eso es lo que hacen las pirámides poblacionales, representar la estructura poblacional de manera gráfica. Ahora, ¿cómo se hace una pirámide poblacional? Bueno, y podríamos hacerlo a mano, pero realmente ahora tenemos muchas herramientas como el Excel que nos facilitan mucho la vida en este sentido. Entonces vamos a ver cómo se hace una pirámide poblacional con el Excel, para que ustedes lo tengan ahí guardado en la tutoría. Igual en la plataforma hay un video, hay un link de un video que explica esto mismo. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, nos van a dar esta información. De 0 a 10 años tengo 540,000 hombres y 685,000 mujeres. De 11 a 20 años tengo poco más de 336,000 hombres y 302,000 mujeres. Y así sucesivamente, ¿lo ven? Entonces, lo que me dicen es, por cada grupo de edad, ¿cuántas personas tengo? Eso es básicamente lo que me están diciendo ahí. Entonces, me dan esta información y lo que me dicen es, represente esto en una pirámide poblacional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el Excel. El primer paso, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Espérese para ver qué es la mejor forma. Vamos a poner otra columna que nuevamente se va a llamar hombres. Lo que vamos a hacer es únicamente pasar a negativo todo lo que está aquí. ¿Cómo lo paso a negativo? Únicamente multiplicando este valor por -1. Entonces lo que vamos a hacer es decirle igual, y simplemente con el mouse me posiciono en la celda. Lo que tengo aquí lo multiplico por -1 y le doy enter. Entonces lo que me hizo fue únicamente pasarme este mismo número a negativo. Vean que la celda aquí me pone como un cuadrito aquí abajo y si yo me posiciono sobre ese cuadrito se me hace como un más. Ahí le doy simplemente doble clic y el mismo Excel se encarga de trasladar esa fórmula a todas las demás celdas. Entonces, únicamente lo que hice fue pasar estos datos a negativo. ¿Cómo lo hice? Multiplicando por -1. Entonces, eso es lo que hace la fórmula. Tomar esta columna y multiplicarla por -1. ¿Lo ven? La columna B4 por -1 y así sucesivamente. Entonces, ya tengo la columna de hombres en negativos. Lo siguiente que voy a hacer es, esto ya no lo voy a ocupar, no lo voy a eliminar, voy a ocultarlo. Entonces le doy clic derecho sobre la celda que voy a ocultar y le doy aquí la opción de ocultar. Listo, ya ahí tengo la información que necesito. Lo que voy a hacer ahora es únicamente seleccionar estos datos. ¿Lo ven? Nada más con el mismo mouse dejo estripado el botón izquierdo y selecciono los datos. Y me voy a ir aquí arriba donde dice insertar. Busco los gráficos y voy a buscar acá esta opción de insertar gráficos de columnas o barras.
y voy a seleccionar la opción que dice barra 2D. Y son los gráficos horizontales. Entonces, nuevamente, me vengo aquí a insertar, busco los gráficos, busco el gráfico horizontal en barra 2D y le doy seleccionar. Y ahí está ya, dizque mi pirámide casi que hecha. Lo que pasa es que vemos cosas como medio raras, ¿verdad? El título no dice nada, no tengo las etiquetas de los ejes, tengo atravesado estos números, digamos, las barras de la gráfica están disparejas, tengo números negativos por aquí. Entonces vamos a arreglar todo eso, eso es lo que se llama carpintería, vamos a arreglar todo eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si gustan, podemos trabajar primero el título. El título únicamente me posiciono en el título y lo cambio, le pongo pirámide poblacional. Costa Rica, si fuese Costa Rica. Año, no sé, voy a inventar. 2015, por ejemplo. Y ahí está el título. Colocándome acá sobre el área del gráfico, vean que aquí, donde dice diseño de gráfico aquí arriba, a la izquierda dice agregar elemento de gráfico. Le voy a dar clic sobre esa opción. Y aquí hay una opción que se llama títulos del eje. Entonces, vean que tengo dos opciones. Ven que aquí me dice título horizontal primario, título vertical primario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Darme el nombre de los ejes. Entonces, si yo le doy aquí horizontal primario, es el de abajo. Ahí yo le voy a decir que lo que tengo aquí abajo es población. Le voy a agregar ahora el que me hace falta, que es el vertical, que es el de aquí. Y le voy a decir que estos son edades. Listo. Ya tengo el título y tengo el nombre de los ejes. Lo que sigue es ahora acomodar este dato que tengo aquí como medio atravesado. Entonces, sobre ese dato le doy doble clic y se me aparece esta opción. Entonces, selecciono, digamos, la etiqueta que tengo acá, le doy doble clic y me aparece esto. Entonces, voy a buscar, voy a seleccionar este que trae aquí las barritas, que es opción de eje, y voy a buscar aquí abajo donde dice etiquetas. Entonces, aquí donde dice posición de etiqueta, hay varias opciones junto al eje. Vean, si yo le pongo alto, se me viene para la izquierda. Si yo le pongo bajo, se me va para la derecha. Si yo le pongo ninguno, no, se me desaparece. Entonces, en este caso, la opción que vamos a utilizar es bajo. ¿Para qué? Para que me quede al lado izquierdo, donde dice edades. Eso es, ya ahí arreglamos lo de las edades. Vamos a arreglar ahora lo de las barras para ponerlas que nos queden iguales. Entonces, igual seleccionamos las barras y aquí donde dice superposición de series, le vamos a decir 100%. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo 100%? Se me alinean las barras. ¿Lo ven? Entonces, nuevamente selecciono aquí las barras y donde me voy aquí, donde están las opciones de serie, en superposiciones de serie le voy a poner 100%. Y acá, donde dice ancho del rango, es la distancia que hay entre cada una de las barras, le puedo poner 10. Y ven, ahí me quedan ya las barritas separadas y ya se ve más bonito. ¿Qué otra cosa nos falta? Acá, números negativos. ¿Lo ven? Necesitamos transformar esto a números positivos. Entonces, nuevamente selecciono los datos y acá me voy a ir donde dice opciones del eje, igual. Aquí voy a irme a la opción número y hay una forma de cómo quitarle los negativos a estos datos que tengo acá. Entonces, en categoría le voy a poner donde dice personalizado. Y entonces le pongo personalizado y aquí donde dice código de formato, le voy a poner 0, punto y coma, 0 y le doy a agregar. Con solo eso, ven que ya se me desaparece el negativo de acá. Entonces ya tengo
mis datos de hombres y mis datos de mujeres, ¿de acuerdo? Y de esa forma ya he logrado construir una pirámide poblacional. Entonces, esto que les acabo de explicar, les queda acá en la grabación de la tutoría, repásenlo, ¿verdad? No es algo que se pueda asumir desde el primer momento, pero igual en la plataforma hay un video que explica esto mismo que acabo de hacer. Entonces, les queda, como les digo, esta grabación, les queda en la plataforma un videíto exactamente con estos mismos pasos, donde se explica esto que acabo de realizar. ¿Alguna duda hasta ahí? En mi caso No, ninguna. profe. Todo está claro y bonito y no, más bien solo como práctica esa parte de los gráficos. Exacto. Ajá. Esto es mera Nada práctica, más volver correcto. a ver el videito y Correcto, practicar. es correcto. Es mera práctica. Entonces, Profe, sí, adelante. yo estaba haciendo los ejercicios que venían en el libro. Ajá. En el caso donde dice dibuja, a partir de los datos, como no supe hacerla bien, como dice usted, no importa, no la realizo, puedo hacerla como Sí, para hacer la pie es prácticamente como lo que acabamos de ver aquí. Voy a tratar como de orientar cómo se haría pie. Vamos a suponer que esta área del gráfico es el área de dibujo que nos dan ahí. Entonces, vean que el área de dibujo viene por cuadritos, ¿verdad? Entonces, vean que abajo dice, por ejemplo, no sé, en la página 19 nos podemos ubicar. En la página 19 vienen aquí los rangos de edad, que dice 75 más, de 70 a 74, de 65 a 69. Es esto mismo prácticamente. Y entonces, cada raya, o sea, cada fila para esas edades que tiene cuadritos, ahí es donde yo voy a dibujar la gráfica. Entonces, hacia el lado izquierdo voy a dibujar los hombres y hacia el lado derecho voy a dibujar las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, de 0 a, en este caso de 0 a 4 años, según el libro. Yo lo que tengo que tomar en cuenta es que me dice, ¿cuántos hombres hay? Pues tomando referencia en la página 18, me dice que de 0 a 4 años hay 699.345 hombres. Entonces, abajo, si ustedes ven en la gráfica, en la página 19, ahí viene marcado 700, 600, 500, 400, esos son miles. Entonces, lo que hago es simplemente hacer una barrita que se desplace hasta la cantidad de hombres que hay. Y luego, hacia la derecha, dibujo la barra correspondiente a la cantidad de mujeres. Y así voy construyendo cada una de las barritas. Logré como ubicarlos un poco. Sí, ya. Sí, profe, ¿y cómo se hace en ese caso? Porque dice que el... para ver. Ah, no, está bien. Es que estaba viendo más de 1 millón, pero eso era el total. No está bien. Sí, ok, perfecto. Entonces, si fuera a mano, esa sería la forma de hacerlo, pero pues obviamente, como les decía ahorita, ahora hay muchas herramientas como el Excel que nos permite dibujarlas de esta forma, igual por si tienen que hacer algún trabajo o algo donde tengan que dibujar una pirámide poblacional o a nivel profesional, les toca hacer una, ya saben cómo hacerlo. Entonces, con esto estaríamos ya abordando los temas de la tutoría correspondiente al día de hoy y no sé si tienen alguna pregunta adicional y si no estaríamos dando ya por finalizado el espacio. Entonces, Profe, adelante. nada más viendo un poquito, pero para ver si volvemos a tener tutoría. No, tenemos el próximo, es un cuestionario. Ajá, correcto. Un cuestionario en línea. Bueno, parece que son 2 días. Lunes, ajá, eso es un detalle importante. Revisen muy bien el cronograma de actividades que está en la orientación académica. Cada vez que hay cuestionario en línea, significa que es de lunes a martes. El Y cuestionario... si usted va ajá. a permanecer en algún momento en línea o si uno le puede hacer una consulta de ese cuestionario o es meramente solín, porque en matemáticas nos pasaba que era solo un día los cuestionarios
y los profesores se mantenían en línea. Pues resulta que yo no, como soy, digamos, algo nueva en esta modalidad en la universidad, cometí el error, primero que nada, cometí un error de matricular epidemiología antes de que esta. Y bueno, ya me regañaron y toda la cuestión. Pero gracias a Dios la pasé. Ahora que yo veo aquí fórmulas, me acordé del libro. Y yo, mira, estas eran las fórmulas, era por esto, bueno. Y un cuestionario en línea que tuvimos, el examen final, por así decirlo, yo hice una consulta en el foro y me regañaron otra vez. Entonces, por eso le pregunto desde ya. Sí, los cuestionarios en línea, por lo menos a nivel de demografía, son solitos. Entonces, de hecho ahí, cuando se habilita el cuestionario, van a haber una serie de instrucciones, como por ejemplo, son X cantidad de preguntas, todas relacionadas con la materia. Se les indica cuál es el capítulo que va a entrar. Además, se les dice cuánto tiempo van a tener para hacerlo. Una característica que nosotros utilizamos para los cursos de demografía es que solo hay un único intento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si son 5 preguntas, inicio la pregunta número 1, la contesto y paso a la pregunta número 2 y ya no me puedo devolver. O sea, contesté la primera y ya pasé a la segunda y lo contesté y así se fue, por así decirlo. Entonces, esa es una de las características de los cuestionarios que nosotros utilizamos. Las preguntas que vienen en los cuestionarios son tanto teóricas como prácticas, pero todas están en función de la materia que hemos visto. Si no hay soporte en los cuestionarios en líneas por parte de tutores, puesto que el tipo de preguntas que se utiliza son completamente basadas en la materia, digamos, que viene en los libros. Entonces, por eso es que la idea es que ustedes aprovechen las tutorías para sacar todas las dudas. Por eso es que una recomendación que yo siempre les hago es, para la tutoría, tráiganse por lo menos leído la materia, porque así es más fácil identificar cuáles pueden ir siendo esas dudas. Igual, está la plataforma, por si ustedes tienen cualquier duda de cualquier parte de la materia, pues ahí yo voy a estar muy pendiente para contestarles. Pero sí, los cuestionarios son completamente solitos. Y yo creo que es que son las mismas preguntas para todos, ¿verdad? Que yo creo que es ahí el fallo. No son las mismas preguntas para todos, no. Yo pensé que era por eso que el otro día cometí el error, porque en matemáticas sí eran diferentes para todo el mundo. Sí, son diferentes en realidad. Por ejemplo, puede ser, digamos, puede suceder, qué sé yo, que la pregunta número 1 tuya sea la pregunta número 5 mía. Pero, por ejemplo, los datos que vos tenés para tu pregunta no es los mismos datos que yo tengo para la mía, por ejemplo, por mencionar algo. Entonces, sí, podría decirles que las preguntas son diferentes para todos. Pueden haber algunas parecidas, puede ser que a alguno de pronto le salga la misma pregunta o no, pero es poco común. Perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, otra preguntita. Ajá. Ya por abierto el cuestionario, ¿tiene algún tiempo límite para realizarlo? Depende del cuestionario. De hecho, como les digo, cuando ustedes se meten a hacer el cuestionario, ahí vienen una serie de especificaciones que les dice cuántas preguntas son, cuánto tiempo tienen, se les dan algunas recomendaciones, ¿verdad? Como haber estudiado el capítulo número tal, que tengan, no sé, hojas, lápices, calculadora, todo eso a mano para que puedan resolver las preguntas que vienen ahí. Entonces, sí, eso depende de cada cuestionario. Algunos cuestionarios un poquito más cortos que otros más largos. Algunos van a requerir más tiempo, otros tienen menos tiempo. Entonces, va a depender de cada cuestionario. Nada más que sí tengan, como les digo, en cuenta que hay características que todos los cuestionarios tienen, que es un intento único, que son entre los lunes, es solo lunes y martes de cuando hay cuestionarios y que los tienen que hacer solitos. Profe, otra preguntita, profe. El cronograma no dice qué temas se van a abarcar en ese cuestionario. O sea,
Y la segunda tutoría sería después de este cuestionario. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Leer los capítulos 1, 2 y 3 para ese cuestionario? Para el cuestionario 1, si no me equivoco, es el capítulo 1. Como les digo, todo eso se aclara a la hora que se habilita el cuestionario. Sí, digamos, algo que sí tiene el cronograma o la estructura del curso es que no se les va a hacer un cuestionario de una materia que no se haya dado ya la tutoría. Perfecto, perfecto. Ujú. ¿Otra duda? Bien, si no hay más dudas, De mi entonces, parte, no. perfecto. Entonces estaríamos dando por finalizada la tutoría y como les digo, cualquier cosita a través de la plataforma y yo voy a estar ahí pendiente de las dudas que ustedes tengan y ahí les vamos a ir solventando las inquietudes. Que tengan una bonita noche. Profe, Sí. esta videotutoría, ¿para cuándo la subirían? ¿Ya para mañana? Ok, casi no te entendí porque se escucha como muy cortado, pero no sé si te referías al tema de la grabación de la tutoría. Exacto, sí. ¿Es ahorita, ya para mañana la subiría o para Vamos a cuándo ver, la subiría? no, más bien en el mismo grupo de Teams, ¿verdad? Ahí en Teams yo hice un grupo, ahí queda la grabación colgada, entonces la pueden acceder desde ahí. Igualmente, yo durante el transcurso del fin de semana voy a subir la grabación, a ver si Teams o sea, si la plataforma me lo aguanta. Entonces, si no sería, se meten al grupo y ahí dentro del grupo van a ver donde dice tutoría 1, ahí va a estar la grabación. Ok, perfecto. Ok, profe, gracias. Ujú. Buenas noches. Con todo gusto. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. A la orden. Gracias, profe. Con gusto.